Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, señora. Buenas tardes, profe. Sí, la escuchamos. Listo, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy, mm, que fue las nuevas actividades que les dije que íbamos a ver hoy y el viernes hacemos la de programación porque esta era la que estaba programada para el viernes pasado que no pude hacer porque estaba enferma. Entonces,
Vamos a ver, ya compartí, ¿cierto? Listo. Permítanme un segundo acá. Listo, entonces, miren. Nosotros estamos en fase 1 análisis y estamos en la actividad de proyecto 1. Estas actividades que yo les voy a mostrar hoy son las últimas actividades del año. La fecha máxima que ustedes van a entregar todas esas actividades es hasta el 10 de diciembre. Después de esa fecha ya no podrán cargar más actividades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evaluar en Sofía, dejar evaluar en Sayuna, porque ya es fecha de terminación de contrato hasta el próximo año, cuando vuelvan y den contratos que se vuelven y se retoman las clases. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a ver la actividad de aprendizaje de determinar los requisitos funcionales y no funcionales del software, de acuerdo con los requerimientos del cliente. En esta actividad, ustedes van a hacer, en esta actividad de aprendizaje van a hacer dos evidencias. Ambas son en grupos, los grupos de proyecto. Una que se llama especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software, y la otra que se llama documento con especificación de requisitos. Son las dos actividades que hay que hacer. Esas actividades ustedes las pueden encontrar cuando entran al curso. Aquí en actividad de proyecto 1, ustedes ingresan aquí estas dos actividades que se llaman especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software y documentos con especificación de requisitos. Son las dos actividades que van a entregar. Ambas actividades son en grupo. Son las dos últimas actividades del año. Para esas dos actividades también seguimos con el mismo material, esto que se llama Fundamentos de Análisis y Diseño de Software. Es el mismo material, pero ya es la última parte. Es decir, esta parte que viene siendo aquí de técnicas de análisis de requisitos, es la última parte que vamos a realizar en, en cuanto a estas actividades. Entonces, máximo, vuelvo y les digo, hasta el 10 de diciembre es el envío máximo de las actividades. Entonces, van a ser estas dos evidencias que están aquí. Vuelvo y repito, especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software y documento con especificación de requisitos. Son las dos actividades que van a hacer. Fecha máxima de entrega, 10 de diciembre. En la primera evidencia, ustedes lo que deben especificar es cuáles son los requisitos funcionales y no funcionales. Y en la segunda evidencia, ustedes deben hacer, que ya yo ahora les voy a mostrar cómo lo van a hacer, deben hacer un documento basado en el estándar IEEE 830. Ese documento debe llevar los siguientes ítems: perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, requisitos funcionales y no funcionales. Si ustedes analizan, estos dos que están aquí son estos mismos dos que les piden aquí. Es decir, que esto que ustedes hagan aquí es lo mismo que van a enviar en la primera parte. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a explicarle qué es lo que van a hacer en esas actividades. Entonces, cuando nosotros hablamos de análisis y especificación de requisitos, nosotros a través de esto, a través de este análisis de requerimientos, nosotros podemos ver las necesidades de los clientes o de los usuarios y podemos definir los requisitos del sistema por medio de la elaboración de documentos donde se describe lo que el sistema debería hacer. Esos documentos de los cuales se habla se basan en tres estándares, que son los estándares para especificación de requisitos, que es el estándar IEEE 830, el estándar IEEE 29148-2018 y las especificaciones de requisitos a través de marco
ágiles. Entonces, estos estándares, por lo menos el estándar IEEE 830 y el estándar IEEE 29148, ambos estándares lo que hacen es darnos un conjunto de recomendaciones para la redacción de documentos de especificación de requisitos, incluyendo la parte de ingeniería de requisitos. Eso es lo que hacen esos dos estándares. Ya la parte de marcos ágiles, eso se verá más adelante cuando pidan actividades referentes a esa parte. Entonces, el estándar IEEE 830 es el que nosotros vamos a hacer, donde vamos a describir todas estas partes que ustedes ven aquí, lo que es la introducción, lo que es el propósito, el ámbito del sistema, definiciones, acrónimos, abreviaturas, referencias. Ustedes van a crear un documento que contenga todo esto y yo ahora con un ejemplo les voy a explicar cómo lo van a hacer. 2. Descripción general. Perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, suposiciones y dependencias. Requerimientos específicos, interfaz, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y otros requisitos. Y por último, el apéndice. Eso es lo que abarca el estándar IEEE 830. El estándar IEEE 29148 que debe contener introducción, resumen, tabla de contenido, propósito, alcance general, alcance el estándar, generalidades, explicaciones de los otros estándares que los conforman, referencia a las normas que los conforman, clasificación de la terminología, clarificación de los conceptos y procesos, explicación y contenido de los ítems y anexos adicionales para los detalles. Ya cuando hablamos de la especificación de requisitos a través de marcos ágiles, esto se hace a través de historia de usuarios, que esa tampoco lo van a hacer porque lo único que le piden las actividades, estas dos actividades es que desarrollar el documento bajo el estándar IEEE 830 y ese estándar IEEE 830 que es lo que contiene toda esta parte aquí. Simplemente que les explican que hay 3 tipos de estándares para poder realizar documentos de especificación de requisitos, donde aquí se les indica cuáles son lo que contienen cada uno de esos documentos. Entonces, como se supone que ustedes lo que deben hacer en estas dos actividades es basado en el estándar IEEE 830, es decir, que debe contener toda esta parte de aquí. Yo ahora les voy a explicar con un ejemplo lo que contiene cada uno de esos ítems. Vuelvo y les repito. Vamos a empezar a ver primero, bueno, la introducción debe llevar el propósito, el ámbito del sistema, definiciones, acrónimos, abreviaturas y referencias. Es lo primero que vamos a empezar a ver, ¿ok? Entonces, nosotros dentro del propósito lo que debemos definir es lo que el sistema quiere hacer. Básicamente, eso es lo que nosotros vamos a incluir dentro del propósito. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a hacer para un sistema académico. Yo pongo como un ejemplo esta parte, en el propósito que coloco. Estos documentos tienen como propósito dar a conocer la funcionalidad del sistema del proyecto CIA, que significa Sistema Integrado Académico, que está dirigido al equipo desarrollador, a la empresa digital multimedia y al usuario final. Entonces, en el propósito lo que ustedes tienen que hacer es qué es lo que van a hacer, ¿no? Yo voy a hacer una tienda online, un carrito de compra, yo voy a hacer un proyecto de software, yo voy a hacer una aplicación, lo que ustedes vayan a hacer y cómo se va a llamar. Y para quién está dirigido, es lo que ustedes van a colocar en el propósito. Luego, en el ámbito del sistema, ustedes que deben definir el nombre de su sistema o los módulos que va a incluir su sistema, identificando el producto a los desarrolladores y la descripción del sistema como tal. Entonces, por ejemplo, yo aquí coloco nombre del sistema CIA, que lo expliqué anteriormente, que es Sistema Integrado Académico. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? El sistema gestionará los procesos administrativos y educativos de una institución educativa primaria, secundaria, preparatoria, altas, bajas y modificación del registro de alumnos personal, docente y no docente. Manejo de reportes, calificaciones, grupos, materias, horarios, seguimiento a los alumnos de la institución, datos socioeconómicos y personales, historia de calificaciones. Nosotros aquí vamos a describir qué es lo que vamos a hacer, más no cómo lo vamos a hacer. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí no voy a colocar código, simplemente qué es lo que yo quiero desarrollar. ¿Ok? ¿Qué ponen como
no se realizará transacciones bancarias. ¿Ok? Entonces, permítanme un segundo primero acá. Listo. Entonces, en los acrónimos y abreviaturas, aquí yo voy a definir todas las siglas que yo voy a usar. Aquí la primera que yo defino es CIA, Sistema Integrado Académico. B de Base de Datos. UML, Lenguaje de Modelado Unificado. IEEE, Instituto of Technical y Electronic Engineering. Entonces, yo aquí lo que voy a definir son las abreviaturas que yo voy a usar. Luego, en las referencias de dónde documento yo la información que yo voy a sacar. No, principios arquitectónicos de la web, porque como yo estoy diciendo que voy a hacer un sistema académico y para la web protocolos, es lo que coloco en esta primera parte. Entonces, lo que acabamos de definir que es la primera parte, ojo que la introducción ustedes tienen que hacerla, esa no es necesario que yo la hiciera para explicarlo. Introducción, propósito, ámbito del sistema, definiciones y referencias. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a explicar la segunda parte. Lo que son la descripción general, perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, suposiciones y dependencias. Entonces, empezamos con lo que es que la perspectiva del producto. Entonces, en la perspectiva del producto lo que se trata de definir es qué hará el producto ya terminado, ¿ok? La idea que ustedes tienen de lo que vaya a ser su proyecto. Entonces yo digo, el producto final permite el manejo de información descriptiva de los alumnos, en este caso datos personales, sus materias, el llenado de algunos formatos propios de la institución y otros de carácter oficial. También se ofrece la administración de la información académica de dichos alumnos. ¿Ok? Si yo fuese a incluir diagramación de horario, yo tendría que incluir ahí diagramación de horario de los alumnos. ¿Ok? Entonces la idea es colocar cómo va a quedar el producto final. Vuelvo y repito, ustedes van a decir qué es lo que va a ser el producto final, pero no cómo lo van a hacer. Es decir, no vamos a hablar nada de codificación, ¿ok? Es más, cuando se refiere a la parte de interfaz, que se refiere a la parte de interfaz, pero en descripción, no hacerla realmente. Entonces, luego viene funciones del producto. Aquí lo que nosotros en esta función del producto es lo que hará como tal, pero sin detallarlo. Por lo menos yo digo que mi producto va a generar reportes de calificaciones. De una manera general yo estoy diciendo cuáles son las funciones o qué es lo que va a hacer mi producto. Vinculación de grupos y materias. Captura y modificación de calificaciones. Yo no estoy diciendo cómo lo va a hacer. No, yo no estoy diciendo que para generar el reporte de calificaciones el aprendiz tiene que digitar usuario, contraseña, todo lo que la va a hacer, no. Sino la idea específica de qué es lo que se debe hacer. Luego vienen las características de los usuarios. Aquí se supone que yo debería decir a qué usuarios va dirigido mi proyecto o mi software. En este caso, yo digo que el sistema cuenta con 3 tipos de usuario final: secretaria, profesor, padre de familia y o estudiante. Son los 3 tipos de usuarios los que va dirigidos, es decir, las personas que van a tener acceso a ese sistema. Luego vendría restricciones. Aquí estas restricciones más que todo se refiere a la seguridad del sistema. Lo que yo quiero en lo que yo quiero brindar seguridad. Por ejemplo, se debe hacer un uso de intercambios de datos vía Internet. Respecto a la seguridad, se debe considerar el uso de sesiones para limitar el acceso a usuarios no autorizados, es decir, que todo el mundo no tenga acceso al sistema. El cliente no ha especificado ninguna otra limitante, porque esto nosotros lo debemos hacer es de acuerdo a lo que el cliente quiera detallar. Y en alguna de las características las dejó al criterio de los desarrolladores. La otra parte es suposiciones y dependencias. Aquí es para saber cómo va a ser el correcto funcionamiento, lo que yo necesito para que funcione correctamente mi aplicación como tal.
es como Sofía. Creo que Sofía todavía recomiendan que la abran en Google Chrome, y Sayuna también recomiendan que la abran en Google Chrome. O sea, son las especificaciones técnicas por lo cual quieren que uno eh, tenga en cuenta al momento de usar la aplicación. Entonces, por ejemplo, para el funcionamiento completo del sistema se requiere tener preinstalado el plugin Adobe Flash Player para los reportes, un completo lector de archivos PDF y, lo más importante, conexión a Internet. Eso se supone que es lo que yo debería que colocar en esa parte. La última parte Profe, una que viene, consulta. ¿sí? Profe, qué pena. Ahí en el punto 2.5, en donde habla de las especificaciones, la idea de nosotros es hacer un software para venta de insumos y servicios, pero bueno, los requerimientos que tiene el proveedor con los que tiene el cliente serían diferentes por la interfaz gráfica y los accesos que va a tener. Él debería tener un equipo un poco más robusto y el cliente algo más básico. ¿Cómo podemos diferenciar o anotar este tipo de especificaciones allí? Bueno, tú dices que para el cliente, y el otro es para quién. Uno es para el cliente y el otro es para el proveedor de servicios y proveedor de equipos. Bueno, tú lo defines de esa manera. Suposiciones de dependencia para el proveedor de servicios, tales y tales. Para el cliente, tales y tales. ¿Cuál fue el otro que me dijiste? Me dijiste 3. El proveedor de servicios y de equipos sería el mismo y el del cliente sería diferente. Bueno, entonces proveedor de servicio, primero pones suposiciones y dependencias. Entonces pones proveedor de servicio y les especificas qué es lo que necesitan. Porque como tú dices, necesitan más robustez el proveedor de servicio, entonces a él es el que le vas a poner esa parte técnica. Y al cliente, pues lo básico, que tenga un computador con acceso a internet, lo más básico. Pero los especifica así como yo, por decirte algo, como yo coloqué aquí, los tipos de usuarios, secretaria, profesor. Tú aquí en esta misma parte de la dependencia, tú lo vas a colocar proveedor de servicio y le especifica lo que él necesita. El cliente y le especifica lo que él necesita. Le colocas 2 billeticas. ¿Sí me entendiste? Ok. Sí, sí, señora. Perfecto, profe. Gracias. Listo. ¿Pregunta? Ninguna. Ojo, entonces ahora viene la última parte, que es la de los requerimientos específicos. Aquí dentro de los requerimientos específicos viene interfaces, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y otros requisitos. Dentro de esta parte, nosotros vamos a describir cómo queremos nosotros que sea nuestra interfaz. No quiere decir que lo que yo describa aquí no lo pueda cambiar después, ¿ok? Entonces, por lo menos, la interfaz gráfica con la que el usuario final interactúa debe ser intuitiva, de manera que sin un manual de usuario, el usuario identifique rápidamente los componentes y las sesiones del sistema. Esto normalmente deben ofrecer todas nuestras aplicaciones, que sean fácil de entender para el usuario final. La interfaz además deberá contar con colores agradables a la vista para que el usuario pueda trabajar por horas con él sin problemas. Entonces, aquí yo lo que voy es a decir de qué forma es que quiero yo que sea mi interfaz. Luego, describo, por lo menos aquí, ustedes traten de describir una interfaz, la que ustedes quieran, porque se supone que aquí tú deberías especificar todo, pero como estamos empezando, no lo vamos a hacer por cuestiones de que si ustedes van a cambiar después, ¿ok? Entonces, aquí yo coloco que el sistema de inicio de sesión, el usuario deberá introducir el nombre de usuario y un password previamente registrado, dado de alta por algún usuario administrativo. El password deberá tener no menos de 8 caracteres y será sensitivo al uso de mayúscula y minúscula. Miren que yo aquí describo específicamente cómo quiero que sea mi interfaz de inicio o registro de usuario, ¿ok? El nombre del usuario deberá estar formado
por las iniciales del nombre y el apellido paterno completo y el año de nacimiento en 2 dígitos. Al quinto intento fallido de inicio de sesión, el sistema bloqueará automáticamente ese usuario por un tiempo determinado, 15 minutos. Entonces, miren que yo aquí especifico cómo quiero que sea, pero no estoy diciendo que yo te voy a traer de la base de datos, que voy a comparar, que voy a crear una consulta, nada de eso. Estoy especificando cómo quiero que sea mi interfaz. ¿Ok? Ahora, dentro de los requisitos funcionales y no funcionales, acuérdense que dentro de los requisitos no funcionales ya en la parte de codificación lo que yo voy a usar, y los requisitos funcionales es algo en lo que es visible a lo que yo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, dentro de los requisitos funcionales del sistema por tipo de usuario, mira que yo aquí especifico por tipo de usuario, así igualito lo que tú me estabas preguntando lo tienes que hacer allá. Yo aquí coloco académicos, maneja autenticación de usuarios para la sesión, modificar calificaciones, consultar lista de grupos y alumnos y generar reportes. Luego, los administrativos. Perdón, este es académico, este es administrativo. ¿Qué puede hacer un administrativo? Registrar y eliminar un alumno, ¿cierto? El alumno no se puede eliminar al mismo, tiene que ser otra persona. Es como nosotros, a nosotros el rol de, de instructor nos los crea el supervisor del contrato. Y el rol de instructor va desde, con la fecha de inicio del contrato hasta la fecha de finalización del contrato. Después que se acabe esa fecha de finalización del contrato, ya a mí me quitan ese rol y quedo como un usuario normal en Sofía Plus, tal cual. Entonces, registrar y eliminar alumnos, registrar y eliminar al personal docente, modificar las calificaciones en caso necesario, consultar listas de grupos y de alumnos. Consultar listas de grupos y alumnos. Eso es lo que yo quiero que haga el administrativo. Dentro de los requisitos funcionales, los familiares, consulta de calificación del alumno e impresión de boletín. Ahora, dentro de los no funcionales, ya nosotros especificamos los funcionales, lo que yo quería que hiciera. Ahora vamos a especificar los no funcionales. Aquí yo estoy diciendo que quiero crear un diseño de la aplicación. La aplicación contará con una interfaz gráfica visualmente cómoda y ajustada a los requisitos. Diseño de imagen corporativa. Imagen corporativa se refiere a un logo establecido. Se creará una imagen corporativa que será nuestro logo y nos identificará. Esta imagen deberá generar recordación de la organización como tal. Los mensajes de error. Estos mensajes solo se cargarán cuando ingresen información incorrecta o cuando el usuario no pueda acceder a la plataforma. Tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta estimado para la intención con la aplicación no debe ser mayor a 3 segundos. Los permisos del usuario. El software permitirá el acceso después de solicitar nombre de usuario y contraseña. Entonces, miren que dentro de los requisitos funcionales se habla ya de la parte de codificación, pero cómo me gustaría a mí que fuera más, ¿no? ¿Cuál es el código que yo voy a hacer? ¿Sí ven? Y dentro de los requisitos funcionales, que por eso era que yo les decía, los requisitos funcionales es cómo va a ir mi aplicación, y los no funcionales ya es la parte de codificación, pero no cómo lo voy a codificar, sino cómo quiero que sea. Entonces, miren que dentro de los requisitos funcionales yo especifico o se debe especificar qué es lo que yo quiero que hacer por cada tipo de usuario, ¿cierto? Y dentro de los no funcionales, ¿qué hago yo? Decir cómo va a ser ese diseño de la aplicación y cómo va, qué es lo que debo tener en cuenta. Los diseños de la aplicación, la imagen corporativa, los errores, los tiempos de respuesta, los permisos de los usuarios. Básicamente es eso lo que nosotros tendríamos que hacer en esta parte. Preguntas. Entonces, miren que ahora antes de que empiecen, miren que esta misma parte que está aquí es lo que hace parte de la actividad 1, que son los requisitos funcionales y no funcionales. ¿Ok? Entonces, se supone que esto que está aquí es eso mismo que yo les acabo de explicar acá abajo. Preguntas.
¿Está todo claro? Sí, señora. Listo, vuelvo y le repito, fecha máxima de entrega 10 de diciembre. Ya nosotros, el viernes tenemos, el viernes que es 28, la actividad, la clase de programación. Ya la otra semana hacemos una sesión más de programación, ya básicamente, esa sería la última sesión, sí, porque el 9 de diciembre, yo no sé si yo esta semana podré hacer, porque a nosotros nos dieron que hasta el 10, pero entonces la otra semana sí vamos a hacer una sesión, la que vamos a hacer el viernes y la otra semana. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener un tiempo para poder calificar todo, presentar unos informes y calificar en Sofía. Entonces, por eso es que nosotros nos dan un tiempo para poder realizar todas esas y unas actas que tenemos que hacer al finalizar del año. Entonces, el viernes tenemos de programación y la otra semana vamos a hacerla, la otra semana la hacemos, ay, yo estoy mirando mal aquí el calendario. La otra semana la hacemos miércoles 3 de diciembre. ¿Listo? Entonces les expliqué estas dos últimas actividades con tiempo, porque yo sé que ya la semana esta del 7 es un poco complicada para todo el mundo. Entonces, para que terminen de subir las actividades y, y, y no les quede pendiente, ¿ok? Yo voy a ir calificando y cuando ya yo califique en Sofía, yo les digo para que verifiquen en Sofía. Ya yo les califico unos RAM en Sofía de las dos primeras actividades que mandaron, sino que todavía no les he mandado el listado porque esta semana que viene les mando esos listados, porque como he estado enferma, que todavía no me he mejorado del todo, no les he podido mandar ese listado, pero ya yo antes de que se termine la formación tengo que mandar el listado de los RAP que califiqué en esos días para que cada uno verifique, porque hay veces que me puedo equivocar y no les califico el RAP allá. Entonces, si no tienen más preguntas, si no tienen más preguntas, entonces vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos el viernes, hacemos la sesión de programación. No les digo que sigo ahora explicándoles porque estoy todavía bastante mal con la tos, pero el viernes hacemos la sesión de programación y seguimos viendo el condicional sí. Listo, entonces, si no hay más preguntas, que tengan una feliz resto de tarde y nos vemos el viernes. Gracias, profe, que mejore. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, profe, Gracias, profe. gracias.